Yo creo... Y además, claro, aquí hay varios supuestos, ¿no? Ese, que además quería vengarse porque fue derrotado en un juicio. Entonces, ¿es verosímil esto? No, pues en el derecho nosotros hablamos con seriedad de tener ciertas bases razonables, ¿no? Lo que sí puede ocurrir es que las corrientes de interpretación fueran distintas. O sea, si una facultad de Derecho, por ejemplo, estuviera llena de gente progresista, o lo que se llama, en términos a veces despectivos de caviares, un profesor con pensamiento distinto no pasaría, ¿no? O lo tacharía, utilizando ese mismo argumento al revés. Entonces, puede ser que las ideas no se compartan. En la docencia universitaria, en la cual yo voy a cumplir este año 25 años, se dicen dos cosas. No se evalúa el resultado, se evalúa la forma de razonar, que es un tema distinto. Claro. Usted y yo podemos estar totalmente discrepantes en el resultado final. Usted lo absuelve y yo lo condeno. Pero lo que yo evalúo, y vengo de un examen en la universidad en este instante, no es eso. Evalúo cuál es la formación que usted tiene para razonar. Y lo segundo es que los exámenes, todos los exámenes, aquí en la China y en Sebastopol, tienen un margen de discrecionalidad. Todos los exámenes. No. Hay gente muy buena, que a veces no los pasa, y gente no tan buena, que a veces los pasa. Sino porque en la universidad, siendo tan exigente el examen de ingreso, hay estudiantes que luego la abandonan. ¿No? Entonces los exámenes tienen ese margen. Lo que pasa en la carrera de los magistrados, que es tan difícil, como pasa también en la meritocracia de los militares o los diplomáticos, es que las personas tienen que a veces intentar 2 o 3 veces. Hay excelentes magistrados de la Corte Suprema que han logrado su plaza la 5ª vez. O sea, tampoco es para decepcionarse y suicidarse o cortarse las venas porque uno no tiene suerte pues en una segunda oportunidad. Eso pasa en la meritocracia pública siempre, y en la propia universidad también. Ahora, ¿es concebible que un fiscal que daba la impresión de ser una persona preparada, una persona capaz, conociendo, digamos, el promedio de los fiscales o de los jueces, que ha efectivamente ganado varios juicios, es decir, ha logrado que se condene a la persona que él acusaba, como el caso Fujimori, pueda no pasar un examen de esta naturaleza? Sí, para empezar yo diría, yo tengo el mejor de los respetos y la mejor opinión personal y funcional por el doctor Abelino Guillén, y creo que debería ser fiscal supremo y algún día va a llegar a serlo si persiste en el intento. Pero sí, pues porque el examen mide en un momento, determina, es una fotografía en el momento. Pasa como con las encuestas, ¿no? Entonces, si uno está nervioso, si uno no enfoca bien, si en ese momento no tiene las musas sobre sí, o si no ha tenido una buena preparación, por más que tenga una performance profesional brillante, pues no va a pasar el examen. O sea, no necesariamente lo que se ve es lo que se grafica en un examen, teniendo en cuenta que además hay un imponderable de discrecionalidad. Entonces, no es tampoco para hacer un escarnio sobre eso de decir, si se sabe objetivamente que el examen es anónimo y que está Raúl Ferrero como uno de los miembros del jurado, acá hay una venganza política. Cuando hace 2 meses, no hay razonabilidad, ¿no? Hace 2 meses su esposa ha sido elegida por ese mismo consejo que hoy día él recusa. Ahora, cabe la posibilidad de que haya una discrepancia de enfoque, digamos. En primer lugar, aquí se supone que es Amoretti quien lo ha corregido, tampoco se sabe eso, puede haber sido Ferrero o el otro. O de manera colegiada. O de manera colegiada. De hecho, además hay otro examen en el que también fue jalado, son 2 exámenes, entonces no es bien difícil que los 2 haya sido Amoretti el que lo... Pero podría darse el caso que Amoretti discrepe, tenga un enfoque completamente distinto. Claro, este es el caso... No sería científicamente correcto, porque lo que se evalúa no es el resultado de si está a favor de Fujimori o en contra de él, sino el método para razonar. Pero el consejo... Pero el método, por ejemplo, la teoría esta del dominio de los hechos, aunque no era ese el caso, no era el caso Fujimori, era el caso Montesinos Curi, ¿no? Supongamos que fuese esa teoría. Yo me imagino que Amoretti, por ejemplo, no cree en esa teoría, como cualquier penalista, digamos... experimentado, claro, le parecerá pues que no hay pruebas ahí y que se ha sustituido la falta de pruebas por un razonamiento silogístico, claro, ¿no? Pero no estará de acuerdo pues si lo descalifica. Pero es que no se evalúa el resultado, insisto en eso, lo que se evalúa es la formación de la persona y el método de razonar, porque si no sería pues una comparsa de estar todos de acuerdo. Le pongo 2 ejemplos extremos. Bueno, estamos hablando de ese enfoque, eso es el método de razonar, digamos, ese tipo de razonamiento. No, es decir, si una persona, por ejemplo, en casos tópicos como la pena de muerte o el aborto, si una persona está convencido que el aborto debe ser liberal y debe proscribirse su interdicción, no sé, yo puedo estar en franca discrepancia ética con él, inclusive jurídica, pero no voy a jalarlo por eso, si es que lo fundamenta y tiene doctrina y tiene un conocimiento científico del tema y lo puede explicar de manera razonada. Le pongo 2 ejemplos extremos del Consejo de la Magistratura que digamos resaltan el tema, ¿no?
Lizarra y Manrique. A Lizarra no la aprueban y la hacen papilla indebidamente en el examen oral, en entrevista personal, y a Manrique no lo ratifican. ¿Quién es Manrique? Pues Carlos Manrique, no ratificado por el caso León Alegría, que a mí me tocó conocer de cerca. La mitad de la resolución le daba el arresto domiciliario, la otra mitad lo obligaba a poner una caución que, como no la pagó, regresó a la cárcel. Es decir, León Alegría está en la cárcel por esa misma resolución por la cual al mismo tiempo votan a ese magistrado. Son dos posiciones extremas, en donde en ambos casos el Consejo no actuó de manera correcta. En un caso, de manera arbitraria con Carolina Lizarra, y en otro caso, de manera absolutamente inconstitucional con el caso Manrique, porque el Consejo no es la segunda instancia. Y en la resolución el Consejo dice, el juez se ha equivocado en su razonamiento, ¿no es cierto? Entonces, ahora, yo puedo estar en discrepancia con su resolución, pero lo que no puedo hacer es una valoración ética del tema, porque eso no me corresponde. Ahora, ¿sería lógico que estos exámenes hubiesen sido evaluados colegiadamente o se distribuyen? No, tendría que ser colegiado, pero es jurado, es decir, los tres tendrían que haber visto los exámenes, claro, cada examen. Porque sí, tampoco, porque no se podría discutir, ese argumento no se podría aplicar a Raúl Ferrero Acosta, no que más bien es antifujimorista porque fue despedido del disuelto Congreso, pero, en fin. Pero fundamentalmente el tema es anónimo, o sea, ¿cómo identificar en una persona un examen que es anónimo? Eso es un contrasentido fáctico, ¿no? Sí, pues. Entonces, lo que puede ser es que una conjunción, ¿no?, entre que las musas no la acompañan ese día y que, digamos, su examen haya sido evaluado en ese margen discrecional respecto al resultado. Pero un magistrado, ¿no es cierto?, que vive la carrera de la magistratura, tiene que postular pues varias veces, como si usted mira en la estadística de los magistrados que están en la Corte Suprema, quienes han ascendido a la primera, son muy pocos, la mayoría es la tercera o cuarta vez. Ahora, cabe la posibilidad también de... yo lo que no entiendo es lo siguiente: si hay un magistrado que ha sido suspendido hoy día por haber sugerido de alguna manera un pago, o que se le pague para poder, digamos, promover a un fiscal a la Fiscalía Suprema, esto significa que los exámenes son muy relativos, es decir, por más anonimato que haya en el examen, resulta que el resultado final se puede manipular. En alguna parte sí. ¿En qué parte? Si de repente develando las preguntas, o develando el examen, o subiendo la ponderación en la entrevista, quién lo sabe, pero es un tema que tema de la entrevista. Es un tema que hay que investigar, sin duda alguna. El magistrado Tomás Gálvez es un magistrado reputado en el Ministerio Público, no es una persona desconocida y goza de buen prestigio. Su denuncia tiene que ser atendida, y si el Consejo ha encontrado además elementos suficientes como para suspender a Anaya por eso, pues tiene que ser investigado, porque no es una denuncia cualquier cosa. Pero el tema de fondo yo creo que está en la reformulación del Consejo de la Magistratura. Mientras en el Consejo estén personas, que más respetadas que sean, que no representen ese sumum jurídico, ese sumum público, pero que van a elegir a los magistrados a la Corte Suprema, cargo al cual ellos jamás hubiesen llegado o jamás han llegado, entonces estamos poniendo el tema al revés. Los auxiliares están escogiendo a los profesores, los alfereces se escogen a los capitanes, los tenientes se escogen a los coroneles. Entonces ese sistema no va a funcionar. Hay que cambiarlo. Doctor Quiroga, gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el doctor Jorge Santisteban, es defensor del pueblo por el tema del proyecto de ley que crea la veeduría sobre las encuestas y sondeos de opinión. Luego vamos a estar con Gonzalo Prialé a propósito de esta noticia de un segundo y hasta un tercer operador interesado en el muelle norte del Callao. Regresamos.